Ser Podcast. Europa se enfrenta este verano a la sequía del siglo, es la peor en los últimos 500 años. Y España se está convirtiendo en uno de los países más áridos de todo el continente. Los embalses aquí están al 36% de su capacidad, pero la situación empeora en 4 comunidades: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Sastre. En esas 4 autonomías la reserva de agua ni siquiera llega al 30%. Y lo peor está en la cuenca del Guadalquivir. Esa es ahora la zona más seca de todo el país. Javier Gregori. Desde hace 17 años, los embalses de nuestro país no tenían sus reservas de agua tan bajas como ahora y siguen disminuyendo cada semana que pasa. De momento, la media nacional ha bajado ya al 36%, una quinta parte menos de agua que hace solo un año y un tercio menos que la media de la última década. Por comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia son las que tienen los pantanos más bajos porque apenas llegan al 30% de su capacidad total. Embalses al 36%, por no hablar de la situación de los acuíferos. Esta sequía, en fin, se puede seguir agudizando porque no se espera que llueva, no al menos con fuerza, en las próximas semanas. Meteorólogo de la SER, Jordi Carbó, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Jordi, ¿cuánto tendría que llover en España o durante cuánto tiempo, para que los embalses se llenen por lo menos a más de la mitad de su capacidad? Un cálculo difícil de hacer. Más que nada tendríamos que esperar una situación sinóptica, que decimos nosotros, es decir, los mapas que vemos en televisión donde se oponen las borrascas y los anticiclones. Esto es lo que está sufriendo una anomalía muy significativa y es lo que al final afecta a todo el continente europeo. Podría tener una explicación en el fenómeno de la Niña, pasa lejos en el Pacífico, pero se sabe que cuando este fenómeno que cambia las temperaturas del Pacífico Central afecta a la meteorología de prácticamente todo el planeta. Pues bien, lo que haría falta es que en otoño, que es cuando pueden pasar las borrascas que suelen pasar todos los años, fueran cayendo pues lluvias persistentes durante unos cuantos días y extensas. Todo lo que no sea eso, pues por ejemplo lo que se espera para hoy, tormentas intensas con mucha agua, pero en una parte muy pequeña proporcionalmente de una cuenca hidrográfica, eso no será más que parches. Y si somos objetivos, porque hemos dicho lo que esperamos que pase, porque llueve en otoño, pero los pronósticos estacionales más pesimistas no pueden ser. Hasta como mínimo octubre, podría cambiar, pero visto desde ahora, hasta mínimo hasta mínimo octubre, no nos dan una situación que revierta la sequía. Pues con una mirada atenta, pendiente de lo que pueda ocurrir en el cielo, de esa sequía, de la falta de lluvias, este jueves 24 de agosto tiene un gran asunto en la agenda. Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde que empezó la invasión rusa a Ucrania. Este era el sonido, así es como sonaba hace justo medio año las sirenas antiaéreas en la Plaza de la Independencia de Kiev a esta misma hora, a las 7 de la mañana. Los primeros bombardeos se produjeron sobre las 4 de la madrugada de aquel 24 de febrero y desde entonces hasta hoy Ucrania ha contabilizado más de 3.000 ataques rusos a objetivos civiles. Con Fernando Bayo vamos a hacer balance de estos 180 días de guerra. Bayo, buenos días. Buenos días. Medio año en el que han muerto casi 6.000 civiles ucranianos, según cifras consolidadas de la ONU, que no obstante teme que ese balance sea mucho mayor conforme se vaya esclareciendo la situación en las zonas actualmente sometidas a los combates. 6 meses en los que se ha producido el mayor exilio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. It's devastating. It's not nice. Con cerca de 13 millones de ucranianos desplazados de sus hogares, de los que más de 6 millones han atravesado la frontera rumbo a la Unión Europea. 180 días en los que Ucrania ha sufrido el dramático asedio a Mariupol, el descubrimiento de las masacres en Bucha y Irpin, el bloqueo a sus puertos en Odessa y Mykolaiv y la pérdida de grandes franjas de su territorio en el este y el sur del país, donde a día de hoy continúa el grueso de los combates, principalmente en Kharkov y en torno a la central de Zaporilla, que se ha convertido en uno de los puntos calientes no solo en Ucrania, sino también en Europa. Hoy además es el Día de la Independencia, es fiesta nacional allí en Ucrania, donde regresamos enseguida. Antes completamos la portada en Estados Unidos, donde un agente de la policía de Kentucky se ha declarado culpable este martes por haber encubierto la muerte de la afroamericana Breonna Taylor en el año 2020, un caso que provocó una oleada de protestas en todos los Estados Unidos. La mujer, ha reconocido que falsificó una orden judicial sobre esa operación en la que murió Breonna Taylor y que luego se inventó una historia para encubrir su culpabilidad. Ser Podcast. Hola, hoy es el 9º día de la invasión rusa a Ucrania, el 4 de marzo de 2022, y os comento la situación en Jersón.
Estamos bloqueados. Los rusos no dejan organizar los corredores verdes para recibir las ayudas humanitarias. Yo no sabía que la vida puede ser tan guapa. Siempre pensamos que la vida no está bien, pero la vida antes de una semana estaba súper bien. Las tropas rusas no permiten que nos llegue la ayuda humanitaria. Golpean los edificios residenciales. También han minado muchos lugares importantes para la vida de la ciudad. La torre de televisión son algunas de las voces de esta guerra, las víctimas de la invasión rusa a Ucrania. Más de 13 millones de personas, según Naciones Unidas, han tenido que dejar su hogar desde que empezó la guerra. La mitad se ha refugiado en otro país y más de 6 millones llevan meses moviéndose por su país, por Ucrania, huyendo de los bombardeos. Escuchábamos ahora a Osana, Olena y Natalia, 3 mujeres ucranianas que contaron su testimonio aquí en la SER en marzo de este año. España ya ha dado protección a casi 140.000 refugiados. La mayoría son mujeres y niños. Ana Terradillos. 138.000 protecciones temporales a refugiados de Ucrania tras 6 meses de guerra en un mecanismo que arrancó el pasado 10 de marzo. El 64,9% de las personas que han obtenido protección temporal aquí en España son mujeres y el 35,5% tiene menos de 18 años. Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales. Ahora mismo España está entre los países europeos que más protecciones ha concedido a ciudadanos y residentes en Ucrania. Todas las protecciones tramitadas conllevan el permiso de residencia y para los mayores de edad el permiso también de trabajo. A Naciones Unidas le preocupa cómo van a pasar el invierno los ucranianos que siguen en su país, especialmente los que están en el sur o en las ciudades más asediadas por Rusia. La ONU, de hecho, está pronosticando una nueva oleada de desplazamientos de ucranianos por Europa porque denuncia que muchas casas, la mayoría de las zonas ocupadas por Rusia, no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente al frío. Según las exploraciones de voluntarios de Naciones Unidas sobre el terreno, los ataques rusos han destruido los sistemas de calefacción de los edificios que siguen en pie en muchas ciudades y es difícil además acceder a zonas controladas, dicen, por los rusos para repartir material humanitario. Bueno, la casualidad ha querido además que el aniversario de los primeros 6 meses de la guerra coincida hoy con el Día de la Independencia en Ucrania. Шановні українці, завтра важливий для усіх нас день. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamamiento a sus ciudadanos para que no salgan a celebrar esta fiesta porque asegura que hoy hay un riesgo muy alto de que Rusia ataque objetivos civiles. Sobre todo después de que el Kremlin haya asegurado que va a vengar la muerte de la hija del ideólogo político de Putin. Rusia culpa a Ucrania del ataque con un coche bomba. Y entre tanto, Bayo, la ONU se ha reunido de urgencia para analizar cuál es la situación en la central nuclear de Zaporilla. Una reunión del Consejo de Seguridad en Nueva York en la que el responsable o la responsable de Asuntos Políticos de la ONU ha reiterado la urgencia de desmilitarizar esa planta que se ha convertido en objetivo de ataques frecuentes de los que Rusia y Ucrania se culpan mutuamente. If such incidents continue to escalate, we could face a disaster. Si estos incidentes continúan o aumentan, podríamos enfrentarnos a un desastre, decía ayer Rosemary Di Carlo. La planta de Zaporilla, que recordemos es la mayor de Europa, lleva casi 6 meses en poder de las tropas rusas a las que Kiev culpa de buscar una provocación. El embajador ruso ante Naciones Unidas respondía ayer que Occidente vive una realidad paralela al responsabilizar a Moscú de los ataques en la central. Somos nosotros, decía, los que la protegemos. En esa reunión en Nueva York se ha debatido también el posible despliegue de una misión internacional de inspectores en Zaporilla en los próximos días, una visita que cobra fuerza, según ha reconocido el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Este conflicto ha generado también una crisis económica global. Ahora vamos a hablar de la energía, pero este miércoles se cumple exactamente un mes del acuerdo que firmaron Rusia y Ucrania para desbloquear las exportaciones de cereal. Como Rusia controlaba las principales ciudades portuarias con salida al Mar Negro, tenía bloqueada la flota de barcos ucranianos que estaban llenos de grano para exportar al mundo. Ucrania, recordemos, es conocida por ser el granero de Europa y uno de los principales exportadores de cereal del planeta. Con la mediación de Turquía, Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo para desbloquear los puertos y en un mes han salido ya de Odessa 33 barcos con más de 700.000 toneladas de grano. Información de Ángel Villascusa. Ha pasado un mes desde ese acuerdo histórico entre Rusia y Ucrania, auspiciado por Turquía y por la ONU para desbloquear las 25 millones de toneladas de cereales y de grano que estaban varadas en Ucrania debido a la guerra. El primer barco partió de las costas de Odessa el pasado 1 de agosto. Desde entonces, y según el Ministerio Ucraniano de Agricultura, son 720.000 toneladas las que han abandonado el país en virtud de ese acuerdo. En total son 33 los buques de carga que han podido abandonar los puertos de Odessa en las últimas semanas y hay otros 18 esperando
empezando a zarpar, mientras Ucrania busca además que ese acuerdo incluya otras zonas de su costa. El bloqueo de Moscú a los puertos de Ucrania es uno de los factores que ha provocado el aumento de precios de las materias primas, especialmente en los países más pobres. Una de las consecuencias económicas más importantes que está teniendo la guerra para Europa es la crisis energética. Rusia es uno de los principales suministradores de gas de la Unión y las sanciones impuestas a ese país han hecho que Putin haya recortado la cantidad de gas que va enviando a Europa. Y de ahí los precios disparados, tanto del gas como de la luz. El gas sigue marcando récords y hoy, por ejemplo, la luz en España va a costar un 20% más que ayer, 436 euros con 25 céntimos el megavatio hora en el mercado regulado. Y este es el precio más alto de todo el verano y el más alto desde que está en vigor la excepción ibérica. Un mecanismo que se diseñó, recordemos, para topar el precio del gas. Pero al margen del precio de la luz, al gobierno se le está acabando el tiempo para conseguir los apoyos que necesita para convalidar el decreto de ahorro energético. Ese plan llega mañana al Congreso de los Diputados y de momento no está claro si el Ejecutivo lo va a sacar adelante o no. En el gobierno confían en poder hacerlo con la mayoría de la investidura porque el Partido Popular ha sido claro. Si no se incluyen sus propuestas, votará no. Pero estamos así. Faltan poco más de 24 horas y no sabemos todavía los votos que va a tener ese decreto que mañana tiene que convalidarse en el Congreso. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A apenas 24 horas del pleno del jueves, la Moncloa sigue ultimando las conversaciones con los grupos para amarrar los apoyos necesarios y poder sacar el decreto adelante. Yo creo que la ciudadanía española no comprendería que ningún grupo político en el Parlamento pueda decir que no. El Gobierno confía en contar con una mayoría amplia y con esa confianza se vuelca en atacar al PP de Feijóo, que ya ha dicho que votará en contra. La ministra portavoz recuerda que este decreto no solo incluye el plan de ahorro energético que exigían desde Bruselas, también medidas para apoyar a las familias a las que el PP se va a oponer. Yo lo que emplazo al Partido Popular, al señor Feijóo, que se acerque a ese estudiante que está preparando el inicio de curso y le diga que si por él fuera, ni beca ni abono gratuito. A pesar de la presión del Gobierno, que habla de un partido obstruccionista que se ha quedado en el pasado, el PP mantiene su intención de votar en contra. Dicen que el Ejecutivo no se ha movido un ápice y que no ha manifestado ninguna intención de eliminar frivolidades, así que su postura sigue siendo la misma. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ya el Gobierno ha declarado como zona catastrófica las 15 comunidades autónomas que han sufrido este verano desde junio algún gran incendio forestal. Son todas menos Cantabria y Asturias. Todas menos Cantabria y Asturias. Esta es la foto de lo que ha ocurrido en España este verano. Tampoco las ciudades autónomas. Se han producido en estas 15 comunidades autónomas un total de 120 incendios forestales, algunos de ellos grandes, considerados grandes incendios. Han provocado la muerte, y tenemos que lamentar la muerte de 3 personas, y también que muchas otras miles de personas, hasta 27.500, tuvieran que ser evacuadas de sus hogares. 120 incendios desde que comenzó el verano. Ese es el balance oficial que hacía este martes la ministra portavoz Isabel Rodríguez. En Aragón se declaró este verano dos de los peores incendios del año, los de Ateca y Añón de Moncayo. A raíz de estos fuegos se ha abierto ahora un debate político sobre la limpieza de los montes. Y sobre cómo influye la despoblación en la proliferación de los incendios y ahora también en la marcha de los agricultores y los ganaderos que no van a poder retomar su actividad a corto plazo. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Buenos días, es un asunto que siempre ha estado presente, pero con estos graves incendios ahora se pone en portada. Los límites que recoge la Ley de Montes para limpiar las zonas forestales, como reconocía el consejero aragonés de Agricultura, Joaquín Olona. Tenemos que plantearnos muy seriamente si no puede estar ocurriendo que algunas de las condicionantes, limitaciones, pues hablo desde la propia Ley de Montes y otras normas ambientales, están impidiendo el objetivo que esas mismas normas persigan. Y creo que los agricultores y ganaderos tienen razón cuando se quejan. Olona quiere plantear al ministro de Agricultura la necesidad de modificar la legislación para facilitar la limpieza de la maleza en ribazos y caminos porque actúan de acelerantes cuando se produce un incendio. El verano no solo ha estado marcado por los incendios, también por las huelgas de las aerolíneas low cost. Los trabajadores de Ryanair, por ejemplo, cumplen ya 2 meses de paros, mientras que los de EasyJet afrontan esta semana su tercer fin de semana consecutivo de movilizaciones. El conflicto está lejos de resolverse. En Baleares, por ejemplo, los sindicatos se están planteando extender la huelga durante todo el invierno
gobierno si no se escuchan las reivindicaciones que hacen sus trabajadores. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. El verano, como bien decís, sigue marcado por esta conflictividad laboral en las aerolíneas de bajo coste. Se nota en los retrasos. El aeródromo de Palma es el más afectado por los mismos y lo cierto es que en los comités de empresa advierten que no van a cejar en sus objetivos de lograr mejoras para los trabajadores ante la inacción de la empresa y hay paros marcados hasta enero. Roberto Sousa es portavoz del comité de empresa de Ryanair. Está en las manos de la compañía cambiar toda esta situación porque tiene que entender que la ley, que no se puede negociar a la ley española, hay unos mínimos que hay que pagar, que hay que cumplir y sin esos mínimos no puede haber una base de negociación. Y es que el salario base para un empleado nuevo en Ryanair apenas ronda los 700 euros. Más asuntos en la crónica de este miércoles. El Gobierno ha decidido que el nuevo Centro Estatal de Salud Pública sea una agencia. ¿Qué interés tiene eso? Pues le otorga mucha más autonomía al centro a la hora de gestionar, por ejemplo, futuras pandemias o crisis sanitarias. Teresa Rubio. La agencia va a funcionar en varios niveles para anticipar respuestas ante virus emergentes y prevenir posibles amenazas de salud, para coordinarlas no solo a nivel nacional, también europeo y con la OMS, y para vigilar también las patologías no contagiosas. Las enfermedades transmisibles, pero también las no transmisibles, aquellas que son la causante de la morbilidad o la mortalidad en nuestro país. Estamos hablando de cáncer, de diabetes, enfermedades crónicas, lesiones o determinantes sociales. Y también la agencia, en este ámbito de la vigilancia de salud pública, va a llevar a cabo sistemas de alerta precoz para intentar dar una respuesta rápida y acorde con la situación que se plantee en cada momento en materia de salud pública. La agencia ya cuenta con cerca de 10 millones de euros de los presupuestos. La ministra espera que llegue al Parlamento antes de que acabe el año. De la crónica internacional vamos a empezar en Reino Unido porque el gobierno de ese país ha confirmado que casi 1.300 migrantes cruzaron este lunes el Canal de la Mancha para poder entrar en el Reino Unido. Supone 1.300 personas solo en un día en el Canal de la Mancha. Supone un nuevo récord diario. Desde Londres informa Daniel Postico. Los 1.300 inmigrantes ilegales han cruzado en 27 botes y entre ellos había mujeres y bebés envueltos en sábanas. Es el récord en un día desde que comenzaron los registros en 2018. Este incremento se produce después de que el gobierno de Johnson firmara un acuerdo con Ruanda en abril para enviar allí a los ilegales solicitantes de asilo, aunque todavía no ha podido enviar a nadie por impedimentos legales. El objetivo de Ruanda era reducir la inmigración ilegal en el canal por debajo de los 1.000 al año, pero solo este mes ya han cruzado 6.200 personas y en lo que va de año 22.500, el doble que en 2021. O sea que Ruanda no ha servido como factor disuasorio. Se produce también después de que se desarticulara recientemente una de las principales mafias del canal. Las ONGs dicen que la necesidad de los que escapan de guerras es superior. El gobierno británico culpa a Francia de no hacer lo suficiente. Por seguir en el exterior, nueva polémica en Finlandia con la primera ministra Sanna Marin. Después de dar negativo en un test de drogas, ahora la crítica de la oposición viene por una fiesta privada en su residencia oficial de la que se han filtrado fotos de dos mujeres, dos amigas suyas, besándose en esa fiesta que se celebró en la residencia oficial de la primera ministra. Y en Pakistán las inundaciones dejan un balance de más de 800 muertos, 3 millones de afectados. Entre los fallecidos, además, hay más de 300 niños y ahora hay más de 160.000 personas evacuadas en campamentos temporales. Cadena SER. La radio.